el último día terminábamos hablando acerca de que podemos ver un fin didáctico, por lo menos en algunos de los números de la Biblia. Y hoy vamos a ir directamente hasta donde nos permita el tiempo. Vamos a ir Ujú. viendo algunos de los números y, lógicamente, el primero pues será el número uno. El uno es el fundamental porque es el primero, el que antecede a todos los números, y con el uno se construyen todos los demás números. Y, de hecho, pues todos los números dependen del uno. Sin el uno no hay otros números. Así que este es el número de la primacía. El uno también es un número indivisible, no se puede dividir, es el uno. Y también es un número independiente de todos los demás. Así que dentro del uno no hay más, es el uno, no hay dentro otros números, no incluye otro. Y por ese motivo el uno pues se ha atribuido siempre como el número de Dios. El número uno es el número de Dios. El uno, Dios es el origen y la causa de todas las cosas. Abrimos nuestras Biblias y encontramos en el principio Dios. En el principio está Dios. Él es el primero. Hay numerosos pasajes donde Dios mismo dice: yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Y Isaías es uno de los que lo repite varias veces, que Él es el primero, Él es el creador. Y claro, si Él es el creador, pues no hay creación sin creador. Así que Él, lógicamente, tiene que ser el mismo, de la misma manera que no hay salvador, o sea, no hay salvación si no hay salvador. Así que Él es el primero, el origen de todas las cosas. También Dios se declara y se define a sí mismo como uno. Dios es uno. Esta es la gran verdad, el gran principio del Dios de la Biblia. Al contrario, a diferencia de los dioses de la época, en el tiempo de Moisés, cuando se escribió el Pentateuco, pues todas las naciones tenían pluralidad de dioses. Y lo que era único, especial en el pueblo de Dios, es esta proclamación de que Dios es uno. Y no puede haber dos primeros, así que Él es el uno, es el primero. En la Shema, esta declaración de Deuteronomio 6, versículo 4, pues Dios decía: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Un escritor dijo en una ocasión que Dios es el gran uno, de quien abundan las bendiciones que cual caudaloso río, ¿no? De ahí se desprenden todas las demás bendiciones. Y esa verdad está también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, en el capítulo 23, también el Señor habla de ello. Dice: vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, es decir, maestros, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Y Dios es independiente de todos los demás. Dios no depende de nada ni de nadie. Cuando Dios se presentó a Moisés, cuando Dios le pregunta: bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo te voy a presentar yo ante los israelitas cuando bajase de la montaña a Egipto? Y aquella frase famosa de Dios que dice: pues les dices que yo soy el que soy, es decir, el que existe por sí mismo. Él es el ser por antonomasia, ¿eh? Él existe y no necesita de nadie ni de nada. Y sin embargo, todo lo demás existe por Él y depende de Él. Por la misma razón, Dios creó las cosas porque Él quiso, pues simplemente de su voluntad, porque Él quiso. Nadie le pudo obligar, nadie le mandó a Dios que había que hacer una creación. Fue Él de su propia voluntad que quiso crear todas las cosas. Y ahí está un pasaje de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 40, donde hace esas preguntas, ¿no? Pues ¿quién midió las aguas? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? Como consejero suyo le enseñó. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Se refiere a Dios. ¿O quién le instruyó en la senda de la justicia, o le enseñó conocimiento, o le mostró el camino de la inteligencia? Así que Dios es de donde sale todo, de donde parten todas las cosas. Y lo mismo se aplica a la salvación. Pues también la salvación existe
la oportunidad de ser salvos porque Dios así lo determinó. Nadie le obligaba a Dios salvarnos. Fue Él que de su voluntad quiso y estableció un plan de salvación, la oportunidad de salvación para la humanidad. En la carta de Pablo a Timoteo, en su segunda carta, el capítulo 1 y versículo 9, pues dice que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Dios, de acuerdo a su plan, a su propósito, determinó la salvación de los seres humanos. Así que el hombre que cree, que piensa, que proclama la independencia de Dios es un contrasentido, no es posible. El ser humano no puede sobrevivir, subsistir sin la intervención de Dios de alguna manera. Por lo tanto, es una rebelión cuando una persona proclama su independencia de Dios. Dios es único también, igual que el uno, Dios es único. No hay nadie como Él. Busca en las religiones, busca a los dioses, busca en los libros religiosos, busca en el Corán, busca en el libro del Mormón. No hay ningún Dios como el Dios que se revela y se da a conocer en la Biblia. No hay nadie como Él. Y eso hay varios pasajes donde lo recogen. Uno de ellos en Mateo 19, el versículo 17, cuando alguien le preguntaba a Jesús y le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, solo uno es bueno. Dios es el único también al que se puede adorar, es el único adorable en las tentaciones y ya en el Deuteronomio, pues se decía eso, solo al Señor tu Dios, a Él adorarás. Así que Él es el único realmente adorable. Y también este Dios es único en su soberanía. Es decir, Él es el soberano, el que manda, el que está por encima, el que tiene control de todos los demás. Y por ese motivo, en Mateo 4, Jesús respondía a aquellas tentaciones, a una de ellas, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él es el único al que hay que servir. Y Pablo también lo proclama cuando le enseña a Timoteo en la primera carta, del capítulo 6, y habla de el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Así que el uno es importante, es el primero y hay muchos otros pasajes y datos en la Biblia que podríamos relacionar con el uno. Alguno de ellos, voy a mencionar solo tres más, pues es observar el primer libro de la Biblia. De ello ya hablamos también en otra ocasión, que es importante el primer libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el libro de los principios. Génesis significa principio, eso es lo que significa la palabra Génesis, porque en ese libro encontramos los principios de todas las cosas. Y por eso es tan importante tener en cuenta el libro de Génesis, estudiar el libro de Génesis, sea cual sea el tema que estemos considerando. También es importante, y lo dijimos en otra ocasión anterior, la primera mención de cualquier tema en la Biblia. Cualquier asunto es importante tomar en cuenta la primera vez que lo menciona la Biblia. Y también, pues a veces en las listas, cuando hay listas de temas o de asuntos, pues el primero también suele tener su importancia, ¿no? Basta ver, por ejemplo, los 10 mandamientos, pues el primero, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses. Así que el uno en la Biblia apunta a Dios y aparece muchas veces en relación con Dios. ¿Qué será el 2? ¿Qué podrá ser el 2? Bueno, esto es lo que acabo de decir ahora mismo. El número 2. El número 2 es el de la división, la diferencia, la separación, el contraste. El 2 es el primer número que se puede dividir, ¿no? Porque el 2 es 1 más 1, se puede dividir en 2. Y justo lo vemos ya en la creación. En el primer día Dios creó la luz y lo segundo que creó,
pues dio lugar, mejor dicho, a la separación de la luz de las tinieblas. Y así el segundo día de la creación dice que haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esa dualidad que aparece siempre a lo largo de la Biblia en muchos asuntos y temas, lo podemos ver en los contrastes entre los dos grandes antagonistas, ¿no? Dios y el diablo. También encontramos en la figura de Adán, que la Biblia precisamente usa ese mismo término, el primer Adán y el segundo Adán. El primero, el que introdujo la muerte en nuestro mundo, en la humanidad. El segundo Adán es el que nos trajo la vida. En el libro de Levítico también aparece varias veces el número 2. Por ejemplo, en las dos avecillas que había que usar eh, para declarar limpio a un leproso. Tenía que traer dos avecillas y una era muerta y la otra era liberada, puesta en libertad. Y era un rito para expresar, manifestar que se daba por limpio, por sanado, por curado el leproso. También en relación con el pecado, se presentaban dos machos cabríos y uno era muerto, el otro era puesto en libertad. Eso ocurría un día especial, el día de la expiación, lo que hoy se sigue llamando aún en Israel el Yom Kippur, el día de la expiación. Y eso era una ofrenda por el pecado del pueblo, y uno era sacrificado por eso, y el otro era enviado al desierto, y era un símbolo de la separación de Israel del pecado, como que echaban fuera, se separaban del pecado. El desierto es símbolo también en la Biblia de donde habitan los demonios, el lugar del mal, y ahí pues enviaban este chivo expiatorio. De hecho se llamaba así, el chivo expiatorio, y de ahí viene esa frase popular que aún se usa en la actualidad, aún los no creyentes hablan de eso, ¿no? El chivo expiatorio, pero viene de la Biblia, de esta historia de Levítico. Y el chivo expiatorio, el que no se mataba, que era enviado al desierto, pues el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de este chivo, de este macho cabrío, y era como si le estuviera transfiriendo a él los pecados del pueblo, y con esos pecados lo enviaba al desierto, alejando el pecado del pueblo de Dios. Como digo, esa frase, el chivo expiatorio, se sigue usando hoy en el sentido de alguien que paga las culpas de otro. Y así es, el chivo expiatorio es como si pagara por las culpas de Israel, y efectivamente Cristo también es nuestro chivo expiatorio, porque Él cargó y pagó sin culpa por todo lo que nos correspondía a nosotros. Con el número 2 también podemos observar parejas en la Biblia, pares de personas que muchas veces están en contraste. Por ejemplo, muchos de los conocidos, Abraham y Lot, aparecen varias veces, tío y sobrino. Pues salieron juntos de Ur de los Caldeos, y después, estando ahí en Harán, también salieron juntos hacia Canaán. También luego se desplazan los dos a Egipto, pero llegó un momento en que hubo una disputa entre los trabajadores de uno y de otro lado, y se puso en evidencia que había una gran diferencia entre Abraham y Lot. Lot buscó lo que a la vista se parecía más atractivo, la ciudad de Sodoma, y Abraham se conformó con lo peor, con el terreno menos atractivo, que parecía menos productivo, pero fue llevado por la fe, y llegó a ser ese amigo de Dios, ¿no? La gran diferencia entre Lot y Abraham. Abraham al final tiene que venir en su auxilio. Otros dos que contrastan también es Isaac e Ismael, ¿no? El hijo de la promesa, y luego Ismael, pues de ahí, de su descendencia, siempre ha habido conflictos entre uno y otro. Los dos hermanos gemelos o mellizos, Jacob y Esaú, pues que también siempre en conflictos, luego terminan con la reconciliación, pero de uno viene el pueblo de Dios y del otro pues vienen los edomitas, ¿no? Que a veces tuvieron conflictos con ellos.
Otros pares que encontramos en la Biblia, pues las dos vasijas de Jeremías, el alfarero que hace una vasija y se echa a perder. ¿Y qué es lo que hace? Pues vuelve a hacer una segunda vasija y la hace a su manera, como él entendía que debía hacerlo. Aquello era una parábola, era un mensaje para la nación de Israel que al ver a este alfarero trabajar y hacer eso, Dios estaba enviando un mensaje gráfico y era el símbolo del Israel arruinado en esa vasija que se echó a perder, pero viene una segunda vasija que es la restauración de Israel, ¿no? La restauración que Dios quiere hacer con su pueblo. También tenemos en la Biblia dos pactos, el antiguo y el nuevo. Se habla de cuerpo celestial o espiritual y el cuerpo terrestre o natural. Y eso lo tenemos en 1 Corintios 15, cuando habla de el cambio que supondrá la muerte y la resurrección. Pues en la muerte dejamos este cuerpo terrestre o natural, pero en la resurrección recibimos un cuerpo diferente, es un cuerpo celestial o llamado también cuerpo espiritual. En la conocida parábola del hijo pródigo también pues el Señor pone de ejemplo dos hijos, el que llamamos hijo pródigo y luego su hermano, el hermano mayor, y también ahí están en contraste los dos. Así que de alguna manera el 2 pues se relaciona siempre con esta idea de diferencia, división, separación. Y de hecho lo menciona en Levítico capítulo 10, versículo 10, de lo importante que es tener ese discernimiento para separar lo bueno de lo malo, lo limpio de lo inmundo. En Levítico 10, versículo 10, dice el Señor que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, ante lo inmundo y lo limpio. Así que es importante tener discernimiento para hacer esa separación. Hay dos pasajes en la Biblia donde hay una marcado énfasis en la comparación o en pares, en bloques de dos, ¿no? Que contrastan unos con otros. Por ejemplo, en Génesis 19 es la historia de Sodoma y Gomorra. Y ahí pues se ve claramente dos grupos, por ejemplo, pues los humanos y los ángeles, pues los ángeles que son espirituales y los seres humanos. Tenemos las dos hijas de Lot y también sus dos yernos. Las hijas fueron salvadas, pero los yernos rechazaron el salir y ser salvos. Tenemos Lot y su mujer, pues Lot es el obediente que no miró atrás, la mujer desobedeció, miró atrás. Hay dos ciudades que son destruidas, Sodoma y Gomorra. Hay fuego y azufre, también dos elementos que forman parte de la destrucción. De nuevo en esa historia están Abraham y Lot. Abraham contrasta con Lot que Lot vive en medio de la destrucción, ¿no? Y tiene que salir de allí. Y también de los dos nietos de Lot, pues uno de cada hija, salen dos pueblos que son enemigos entre sí, enemigos también del pueblo de Dios, que son los moabitas y los amonitas. Y en Mateo 7, pues también hay varios pares. Así que en la Biblia con frecuencia el número 2 parece que se destaca, se pone de manifiesto para mostrar contrastes, para mostrar el bien y el mal. Y con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, cuando hay dos, el segundo es el mal. Por ejemplo, en esta lista de 2 Corintios 6, versículos 14 y 15, cuando habla de no unirse en yugo desigual, es decir, el creyente con el incrédulo, pues lo repite con diferentes figuras, palabras y poniendo ese contraste, ¿no? La justicia, la injusticia, la luz, las tinieblas, Cristo, Belial, es decir, Satanás, el creyente o el incrédulo. Siempre enfatizando que hay ese contraste muchas veces, ¿no? Y que tenemos que elegir entre el bien y el mal, entre obedecer, desobedecer, agradar, desagradar a Dios. El libro de los Salmos, como sabéis, es el único libro de la Biblia que tiene división inspirada. Los libros de la Biblia originales, lo que Dios dictó a los escritores, no tenían ni capítulos ni versículos.
Pero hay esta excepción, que es el libro de los Salmos, que sí que está dividido en 5 libros. Y el segundo de los libros, pues curiosamente trata con la opresión del enemigo. El segundo libro comprende los Salmos del 42 al 72. Y también se puede apreciar en el segundo salmo de cada una de estas secciones que también hay pues, cierta inclinación a destacar este tema del mal, ¿no? del enemigo. También en el Nuevo Testamento, cuando hay 2 cartas, pues curiosamente la segunda también tiene un mayor énfasis, una referencia especial a lo que tiene que ver con el enemigo, ¿no? Con las cosas contrarias a las que pertenecen a Dios. El Evangelio también nos habla de 2 señores, esas son palabras de Jesús, Mateo capítulo 2, versículo 24. Pues Jesús desafía a la gente, le dice, mira, en última instancia solo hay 2 señores a los que el ser humano sirve, o a Dios o a las riquezas. En ese caso incluso el texto usa una personificación de las riquezas, que es el nombre de Mamón. Él usó esa expresión, que era el nombre del dios de la avaricia en arameo. Y entonces ponía o Dios o este otro Dios, como 2 dioses que compiten y que tenemos que decidir siempre, en todo momento, a quién vamos a servir. De paso, decir que en este pasaje el énfasis de Dios es radical, porque no dice tienes que servir a Dios más que al dinero, no, dice que tienes que servir a Dios o al dinero en absoluto, no puedes servir en absoluto al dinero. Entonces es una posición radical, ¿no? ¿A quién servimos? ¿A Dios o servimos a otra cosa? Y cualquier otra cosa al final está detrás el dinero. También Jesús usó una parábola para describir la vida de las personas y también la resume en 2, o la casa sobre la roca o la casa sobre la arena, sobre un fundamento sólido, la palabra de Dios, o sobre otras cosas, la arena, y una resiste y la otra cae derrumbada. Así que es otra manera que Dios usa para enseñarnos verdades, principios muchas veces, es por medio del contraste. Nos presenta la cara A y la cara B, la obediencia, la desobediencia y las consecuencias. Y es una manera de enfatizar una enseñanza, de clarificarla también para que entendamos lo que nos quiere comunicar. Muy bien, llevamos el 1, llevamos el 2. ¿Vais bien? Vamos a por el 3. ¿Qué será el 3? Bueno, el 3 es un número que habla de unión, de coordinación y consumación. El número 3 es el mínimo para una figura geométrica, que es el triángulo. No se puede hacer ninguna figura geométrica con menos de 3 líneas. Con 2 líneas rectas no se puede encerrar ningún espacio, ninguna superficie. Hace falta como mínimo 3 líneas rectas. Y también para las 3 dimensiones, ¿no? Para tener largo, ancho y alto, necesitamos las 3 dimensiones. Para que un objeto sólido, sea completo, entero, necesita las 3 dimensiones. Y también el tiempo suele dividirse en 3 partes, ¿no? Tenemos pasado, presente y futuro. No hay más tiempo que el pasado, presente y futuro. Ahí encierra todo lo que es el concepto tiempo. El número 3 también representa a la deidad, aunque decíamos que el 1 es Dios, pero el 3 apunta a la Trinidad, a la deidad que está constituida por 3 personas. Y por eso para algunos dicen que el número de 3 es uno de los 4 números perfectos. Un autor que se llama Bullinger tiene todo un libro dedicado a los números de la Biblia y es un erudito anglicano del siglo XIX y él dice que hay 4 números perfectos o 4 números que tienen que ver con la perfección. El 3, que sería la perfección divina, que es la plenitud de la deidad. El 7, que es la plenitud espiritual, la perfección espiritual.
el 10, que es la perfección ordinal, de orden, y el número 12, que sería la perfección gubernamental, es decir, de gobierno. Bueno, el número 3 también es importante en la Biblia porque tiene que ver con el superlativo. También lo hemos dicho muchas veces, que en hebreo no existe el superlativo. En hebreo no existe la palabra santísimo. Para decir santísimo dicen santo, santo, santo. Entonces es el superlativo cuando se menciona 3 veces la misma palabra. Eso es lo que dicen los serafines en Isaías y los 4 seres vivientes en Apocalipsis, que se refieren a Dios y lo proclaman como el santo, 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 es decir, el santísimo. Pero también con el 3 lo relacionan con la consumación. Y es interesante, y yo creo que no es casualidad, que Jesús fue crucificado a la hora tercera, después de 3 horas de oscuridad, es decir, a la hora novena, 3 por 3, 9, Jesús clamó, consumado es. Fue la hora de la consumación, la obra perfecta, la obra completada y el momento de poner fin a las tinieblas. No solamente fue el fin de las tinieblas de ese momento geográfico, histórico, de aquel lugar, sino también de las tinieblas espirituales que logran su fin con la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y también al tercer día se puso el sello a esa obra consumada, esa obra perfecta, la obra quedó aceptada con la resurrección de Jesús al tercer día, que nos trae la vida. Por lo tanto, consuma todo ese plan de la salvación de Dios para nosotros. Así que se puede decir también que el número 3 es el número de la resurrección, el número del poder de Dios en la resurrección. Cristo resucitó al tercer día y ya estaba anunciado en el tipo de Jonás, cuando Jonás pues se dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pues también aquello apuntaba a la muerte y resurrección de Jesús. Luego, pues coincide o no coincide, o Dios diseñó así, porque yo creo que la belleza de Dios está también en las cosas secundarias, que quizás no tengan aparentemente mucha importancia, pero yo creo que forman parte de la belleza, de la revelación de Dios, de la comunicación de Dios. Y curiosamente, pues Jesús resucitó a 3 personas a lo largo de su vida, de su ministerio. Y esos 3 también enfocan 3 etapas de la vida. Resucitó a una niña, la hija de Jairo. Resucitó a un hombre joven, el hijo de la viuda de Naín. Y resucitó a un adulto, Lázaro. ¿Casualidad? ¿Curiosidad? Bueno, yo creo que Dios no hace las cosas sin sentido. Y luego podemos pensar en la primera mención del número 3 que encontramos en la Biblia, pues es el tercer día de la creación. ¿Y qué pasó el tercer día de la creación? Pues también es el día de la vida, es el día en que aparecen los seres vivos, la vegetación, los vegetales, el reino vegetal. Y luego, si queréis, pues algunas curiosidades con el número 3. El tercer libro de la Biblia es el que enseña acerca del culto. ¿Sí? El culto. El libro de Levítico es el libro de la verdadera adoración, donde enseña al pueblo de Dios cómo hay que adorar a Dios, qué es lo que hay que hacer para adorar a Dios. Este autor de este libro acerca de los números, Bullinger, dice, en Génesis tenemos la soberanía del Padre de dar vida, comienzo de todas las cosas. En Éxodo tenemos al opresor y al libertador, es decir, el Hijo redimiendo a su pueblo. Y en Levítico tenemos la adoración que es obra del Espíritu. ¿Recordáis aquella conversación de Jesús con la samaritana, de que Dios es espíritu y los que le adoran pues deben adorarle en espíritu y en verdad? También hay solo 3 definiciones de Dios. En la Biblia solo hay 3 lugares, 3 frases, 3 expresiones que se dicen lo que Dios es. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios
es amor. Las tres las dice Juan, una en el Evangelio y dos en Primera Juan. También se nos da a conocer tres ministerios de Cristo. Tenía tres ministerios. Ejercía de sacerdote, de profeta y de rey. Jesús es sacerdote, Jesús es profeta, Jesús es rey. También, si estudias la persona de Cristo como pastor y buscas en la Biblia, vas a encontrar tres también, tres títulos de Jesús como pastor. En Juan 10 es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Hebreos 13, Él es el gran pastor de las ovejas, es el que aparece resucitado para salvar a las ovejas eternamente. Y finalmente en 1 Pedro 5, pues Él es el príncipe de los pastores, es decir, el que nos hace partícipes también de su gloria. A lo largo de la vida de Jesús en la tierra también hay tres ocasiones, tres momentos en los que el Padre habló, en los que el Padre se pronunció con respecto al Hijo y expresó allí su agrado, su complacencia con el ministerio del Hijo, porque estaba cumpliendo con su misión, con el propósito con el que había sido enviado. Una vez está en Mateo 3:17, dice: aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en el bautismo. La segunda está en la transfiguración, Mateo 17:5, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Y la tercera ocasión, pues la encontramos en Juan capítulo 12, versículo 28, cuando el Señor dice: Padre, glorifica tu nombre, y recibe respuesta. El Padre habla y dice: entonces vino una voz del cielo y dice: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Así que tres veces que el Padre habló en voz alta y la gente pudo escuchar su voz hablando acerca del Hijo. También conocéis bien las tres tentaciones, las tres veces en que Jesús fue tentado. Es posible que no fueron literalmente tres veces, que sean tres tipos de tentación, pero así es como se nos relata a nosotros, como si fueran tres, como tres tentaciones concretas, que Jesús respondió también de la misma manera a cada una de las tres, ¿no? Con aquella frase: escrito está, porque en la palabra también está completo todo lo que necesitamos para responder a cualquier situación. Un lugar muy interesante que debiéramos visitar con frecuencia y quizás sería interesante estudiarlo. Recuerdo que hace tiempo lo hicimos allá en los puntos de misión, en la zona de Puente Ceso y por ahí, cuando teníamos las reuniones allí en las casas, estuvimos estudiando el tabernáculo. Y el tabernáculo, la verdad es que tiene una riqueza extraordinaria y tiene muchas cosas que decirnos. Pues el número 3 también es un componente importante de este lugar, de la presencia de Dios. El tabernáculo tenía tres partes principales, ¿no? El atrio, que rodeaba el edificio propiamente, y el edificio se dividía en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. También los materiales, ¿con qué estaba construido el tabernáculo? Pues los materiales sólidos eran tres: metales, que era el oro, símbolo de la deidad; la plata, que es símbolo de salvación; y el bronce, que es símbolo de juicio. Esos tres son los materiales, los metales con los que estaba hecho el tabernáculo. También hay tres colores, por algo será. Hay tres colores que Dios eligió, fue diseño divino. Y en el tabernáculo se veían tres colores: el azul, que nos habla del cielo, porque Dios es del cielo, Cristo es del cielo y es el que desciende para estar en medio de su pueblo. Viene del cielo a la tierra y se hace presente en medio de su pueblo. El púrpura es Cristo también en su humillación y su muerte, se relaciona con la muerte.
Y el carmesí, el rojo, era la sangre de Cristo, también se puede relacionar con Cristo como rey. Como sabéis, todo en el tabernáculo hay que leerlo en esa clave. Apunta a Cristo, todo tiene que ver con Cristo y estos colores y materiales también. Y también en el tabernáculo podemos observar que hay 3 entradas, aunque son sucesivas, ¿no? Es que hay 3 maneras de entrar, había solo una entrada, pero tenemos la entrada al atrio, al patio, la entrada al lugar santo y luego otra entrada más adentro al lugar santísimo. ¿Qué más tenemos con el número 3 en la Biblia? Las fiestas principales de Israel. ¿Cuáles son? La Pascua, Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, cuando se empieza la cosecha, y después está la fiesta de los tabernáculos, el final de la cosecha, que recordaba los 40 años por el desierto. También fueron 3 frutos los que trajeron los espías de la tierra prometida. Trajeron uvas, higos y granadas. Y probablemente pues, simboliza ese número 3 la provisión completa de Dios. Dios tenía en la tierra prometida la provisión completa, todo lo que iban a necesitar su pueblo para su vida. También el Antiguo Testamento es dividido en 3 partes. Cuando se habla de él, por ejemplo en Lucas 24, cuando se refiere al Antiguo Testamento, pues se refiere a él como 3 partes. La ley, los profetas y los salmos. Y ese es el testimonio completo de Dios, del testimonio perfecto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor tiene que convencer a Pedro para que vaya a la casa de un gentil que no quería, que no iba a querer ir, ¿cómo preparó el Señor a Pedro para que aceptase la invitación? Pues con aquel lienzo que baja con animales inmundos y curiosamente, pues baja 3 veces. Baja 3 veces, ¿no? Para confirmarle que es de parte de Dios, que vaya, que responda a la invitación de ir a casa de Cornelio. Y con eso, Pedro, de alguna manera, inaugura la llegada del Evangelio a los gentiles. Se convierten los primeros gentiles y ahí se incorporan a la iglesia que ya se había fundado antes en Jerusalén. En Apocalipsis también tenemos 3 series de 7, ¿no? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y es el programa completo de Dios para el futuro. Algunas cosas más con el 3. La tentación. Pues la tentación completa, por así decir, abarca como 3 áreas de nuestra vida. Y Juan, en su primera carta, el capítulo 2, lo resume en esas 3 cosas. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. También ocurre en la caída, ¿no? Precisamente esas 3 cosas aparecen en la caída de Adán y Eva. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que les llevó a pecar? Bueno, primero vieron que era bueno para comer, el deseo de la carne. Después se fijaron que era agradable a los ojos, pues la codicia de los ojos. Y también la soberbia de la vida, porque dicen que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que esos 3 componentes que menciona Juan los tenemos en la primera de las tentaciones, cuando el enemigo tienta a Adán y Eva. También algunos ven en Judas la triple apostasía, ¿no? Los 3 casos de apostasía que se mencionan, que es el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré. Y finalmente, antes de que echemos un vistazo al número 4, si podemos, en el 3 tenemos la perfección del mal también, el mal completo. Los 3 enemigos de la persona, del ser humano, según Efesios capítulo 2, el diablo, el mundo y la carne. Y la Trinidad satánica que encontramos especialmente en Apocalipsis, pues es el dragón, es decir, Satanás, el anticristo y el falso profeta.
Sé que son algunas pinceladas de cómo el número 3 pues aparece repetido en la Biblia. Y bueno, vamos a acercarnos al 4, porque como los números son muchos, no vamos a pasar un montón de semanas viendo números. El número 4. El número 4 en la Biblia hace referencia a la creación y especialmente todo lo que tiene que ver con la tierra. El número 4, evidentemente, es 3 más 1. 3 era la deidad, lo que sigue a Dios es lo creado, la creación. Después de Dios, ¿qué es lo que vino? La creación. Eso es lo que nos enseña Génesis capítulo 1. Y justo el cuarto día se termina la creación de lo material. Luego aparecen los animales. El número 4 también tiene que ver con los 4 puntos cardinales que menciona Isaías en el capítulo 11, cuando habla de los 4 confines de la tierra. También hay muchas citas que hablan de los 4 vientos que hay en la tierra, 4 vientos. Por eso se conecta claramente el 4 con la naturaleza. Tenemos también las 4 estaciones, hay 4 fases de la luna. El día se divide en 4 partes también de 6 horas, que es la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. El número 4, si vemos el cuarto mandamiento, pues también tiene que ver con la tierra, con la creación, hace una mención a la tierra. La cuarta frase del Padre Nuestro también tiene que ver con la tierra, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y qué decir del cuarto libro de la Biblia? Pues el libro de Números en hebreo significa el desierto. Y eso es lo que es la vida humana comparada con el cielo. Aquí vivimos peregrinando en el desierto. Y lo mismo el cuarto libro de los Salmos, pues este es el libro también que se relaciona con el desierto. Algunos le han llegado a llamar a ese cuarto libro el libro del desierto por su temática, porque habla de los propósitos de Dios para el ser humano en la tierra. ¿Y cuál es el primero de los salmos de este cuarto libro? Pues el Salmo 90, que es oración de Moisés, y él es el gran caudillo en el desierto. También el cuarto salmo de los demás libros también tiene algo que ver con cosas de la tierra. Luego hay series de 4. Hay series de 4. Es curioso o interesante, ¿no? La Biblia divide en el libro de Génesis, cuando habla de dónde venimos nosotros. Al final todos somos descendientes de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Y en Génesis 10, cuando se menciona a los descendientes de estas 3 líneas, que son los que al final repoblaron la tierra, pues también se definen con 4 conceptos: las familias, lenguas, tierras y naciones. Y se repite 3 veces en ese capítulo con cada uno de los 4 líneas de descendencia de Noé. También hay 4 momentos en la noche. La noche los romanos la dividían en 4 partes y lo leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 13. El atardecer, la medianoche, el canto del gallo y el amanecer. ¿Qué más? 4 también clases de carnes. Según 1 Corintios 15, dice que hay 4 clases de carne: la de los hombres, la de las bestias, la de las aves y la de los peces. Los querubines, pues también tienen el número 4 y de hecho casi diríamos son 4x4. Tienen 4 caras, 4 alas, 4 lados y 4 ruedas. Lo mismo que los 4 seres vivientes de Apocalipsis. También se mencionan, son o nos recuerdan a esos querubines, tienen características comunes. Y es por ese motivo que hacemos como esa interpretación de a quién representan los 4 seres vivientes de Apocalipsis. Pues representan a la creación. Podemos conectarlo por eso, por ese número 4. Y además observamos otros detalles curiosos, interesantes. La creación, de hecho, aunque nos pueda parecer que no, Pablo dice que gime a una, ¿no? Que está anhelando la liberación de la maldición del pecado que les ha afectado
le ha afectado a la creación. Y cuando entramos en Apocalipsis 5, en la adoración celestial, pues encontramos un detalle, y es que la alabanza en los cielos pues se describe allí con 7 palabras, ¿no? En el capítulo 5, versículo 12, usa 5 palabras para alabar al Cordero. Dice que es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Sin embargo, cuando los que alaban son estos 4 seres vivientes que representan la alabanza terrenal, aparecen solo 4 palabras: alabanza, honra, gloria y dominio. Y bueno, pues tenemos el número 4 también en muchas otras cosas en la Biblia interesantes. 4 mujeres en la genealogía de Jesús, que se mencionan 4 mujeres. Lógicamente había más, porque si no, no había hijos, ¿no? Pero curiosamente la genealogía destaca, curiosamente, 4 mujeres. Los 4 nombres que se dan a Satanás. Y también en el tabernáculo podemos ver el número 4 en diferentes maneras. Los querubines, también sus 4 caras. Con el respecto al 4, y ahora estoy apurando porque ya tengo que terminar, pero ya terminamos enseguida, es que a veces el 4 aparece como el 3 más 1. A ver si me explico. Cuando se mencionan 4 cosas, hay una que es diferente o que domina o que es más importante que las otras 3, aunque se mencionan 4. En el caso de la cara de los querubines, hay una referencia a 4 cosas del mundo animal, ¿no? El ser humano, el león, el toro y el águila. Y cada uno representa un tipo de animal, pues las fieras, los animales domésticos, las aves, y el hombre representa a los humanos, pero también al mismo tiempo el hombre es cabeza de toda la creación animal, o sea, él destaca. Ocurre lo mismo con Daniel y sus 3 compañeros, destaca Daniel, o los 4 que se ven en el horno de fuego, pues había 3 y otro, los 3 eran los amigos de Daniel, y otro que era el Hijo de Dios, que estaba allí, destaca también ese 3 más 1. Y por último, en la parábola del sembrador también hay 4 terrenos, pero uno es el bueno, uno es el que, en el que cae la semilla y da fruto. Así que terminaría aquí diciendo que tenemos en el 4 la maravillosa creación de Dios, que es fruto de su amor y de su generosidad, pero en el 4 también está el desastre que ha hecho el ser humano con esa hermosa creación, estropeándola por darle la espalda a su creador. Y eso nos lleva a la necesidad del número 5, que lo desvelaremos en la próxima ocasión. ¿Qué será el número 5? Pues podéis pensarlo, podéis investigar, pero el número 4 nos lleva a la necesidad de ese número 5. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy.